Es una vergüenza. ¿Dónde dices que la pechorra nomás? Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted tiene su Biblia abierta y desea ponerse de pie para leer la palabra de Dios, siéntase en libertad, por favor. Capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Vamos a estar leyendo el verso 11 al verso 19. Y así dice la palabra del Señor. Y aconteció que yendo él, Jesús, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das en tu palabra, oh Dios, y por sobre todas las cosas, gracias, oh Dios, porque en este día que recordamos tu misericordia, nuestro corazón es movido a agradecerte sinceramente por todas las bendiciones, por todas las cosas buenas que nos has dado, pero por sobre todas las cosas, porque a ti te ha placido revelar con el Espíritu Santo a tu Hijo Jesús en nuestros corazones. Padre, sea tu unción, tu bendición sobre la congregación, sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida, para que tu palabra sea aprendida, sea guardada y sea puesta en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Había un predicador que había sido reconocido porque él tenía la habilidad y la costumbre, el deseo de dar gracias a Dios por todas las cosas. Y se había hecho conocido así en el lugar donde él vivía, en el pueblo donde él vivía, porque él daba gracias a Dios por todas las cosas. Si iba alguien enfermo, decía: Señor, gracias por la sanidad que vas a hacer. Si iba alguien con hambre, Señor, gracias porque tú vas a proveer a este hermano de comida y nada le va a faltar. Y cualquier necesidad que era, él daba gracias. Incluso cuando tenía algún problema, él mismo le daba gracias a Dios y se había hecho conocido por esta razón. Como venía un grupo de hermanos así con medio de picardía y queriendo ver cómo impresionaba el hermano, lo invitaron a la iglesia que había a que predicara. Ahora, estos hermanos se habían puesto de acuerdo ya en hacer algo cuando fuese este predicador. Hace un poquito de calor, ¿verdad? Hermanos, si podemos bajar el filo. Y cuando se le invitó a predicar a este hermano, llegó aquí un hermano humilde, no contaba con muchos recursos, pero tenía una palabra viva y una palabra eficaz para predicar. Fue y predicó con el fuego y con cosas muy bonitas, pero estaban todavía estos hermanos esperando. Llegó el momento de levantar la ofrenda. Y la ofrenda era el medio en que él se movía y se mantenía de alguna manera. Los hermanos dijeron: vamos a ver si este hermano todavía sigue dando gracias después de lo que le vamos a hacer hoy. Vinieron los hermanos para levantar la ofrenda y en lugar de pasar el plato o el pote o lo que sea, le pidieron el sombrero al predicador para pasar la ofrenda. Y fueron con ese sombrero pasando uno por uno hasta que llegó el último hermano, y luego llegó un momento que viene el hermano con la ofrenda y se la entrega al predicador. El predicador mira la ofrenda, el sombrero, y estaba completamente vacío. Y todos los hermanos esperando. Entonces el hermano mira el sombrero, levanta los ojos al cielo y dice: gracias, Señor, que los hermanos me devolvieron el sombrero. ¿Saben que cuando uno es agradecido y da gracias a Dios es algo que fluye natural? Es algo que sale de adentro. La expresión hebrea por gracia es gen o gesed, y quiere decir gracia. Hay una expresión también en griego, la vamos a ver, y hay una expresión en latín, la misma palabra tiene el mismo significado: gracia.
La palabra gracia en el Antiguo Testamento, y tengo una definición que la voy a leer porque está difícil, dice: en el Antiguo Testamento implica en primer lugar la actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se concreta luego en los bienes materiales que el receptor de tal gracia obtiene. ¿Quién me explica eso? Lo que quiere decir es esto: la palabra gracia quiere decir reconocer que todo bien, que toda cosa buena, que toda cosa grande viene de Dios. La misma palabra está usada en la Anunciación, cuando el ángel se presenta a María y le dice: llena eres de gracia. La palabra griega para gracia la conocemos todos y es carisma. Y ahí viene la palabra carisma, carismático, con gracia, agraciado. En latín la palabra gracia es gratia. Cuando uno dice agraciado, está usando una palabra, un prefijo latín que quiere decir con, agraciado. La misma palabra en griego quiere decir no, sin. Por ejemplo, acéfalo, cuando no tiene cabeza. Pero en latín la palabra agraciado quiere decir que está con gracia. Y de ahí viene también la palabra desgraciado, que indica que no se tiene gracia. La gente, en el relato bíblico de la curación de los 10 leprosos, nos dice que fueron 10 clamando al Señor Jesús por una sanidad que necesitaban. Hoy en día la lepra es una enfermedad que se puede contener y hasta se puede curar. No tiene las implicaciones que tenían en el tiempo apostólico, en los tiempos bíblicos, en el tiempo del Antiguo Testamento. En contraer la enfermedad de lepra, que había diferentes variedades, diferentes formas, en contraer la enfermedad de lepra quería decir que uno estaba apartado, separado de la gracia de Dios. Un leproso, aunque fuese judío, no podía acercarse al templo y no podía acercarse a las personas, tenía que estar anunciando su presencia, llevaban como unas campanitas, iban gritando cada vez que acercaban a un pueblo: leproso, 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 para que nadie se acercara, porque si alguien lo tocaba sus ropas, era contaminado por ese pecado. De tal manera que obtener esa enfermedad equivalía casi a tener una muerte social. No podían trabajar, no podían juntarse a ninguna otra persona que estuviera sana, no podían ir al templo a alabar a Dios, no podían reconocer